Magda, es tu turno para disertar. ¿Estás lista? Sí, estoy lista, profesora. Mi tema es sobre la evangelización en América. Antes de esto, debo decir que esta se produjo en tiempos de la colonia. Esto significa que países en Europa llegaron a América buscando recursos y territorios, imponiendo sus creencias y su cultura. Bueno, entonces, la evangelización es una función propia de los creyentes de Cristo y del resto de confesiones cristianas y católicas en el caso de España. Esta se caracteriza por 4 cosas. Primero, por el interés que tenía la corona y la Iglesia de España por imponer su fe, imponiendo sus estructuras sociales, políticas y económicas. Segundo, ellos consideraban que los nativos eran infieles y debían ser evangelizados para salvarlos del infierno. Tercero, cuando destruyeron los lugares de culto indígenas, la religiosidad aborigen se trasladó a los ídolos y amuletos. Y por último, para los europeos, las prácticas como el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos de los nativos eran pecaminosas. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿qué congregaciones llegaron a América? Bueno, entre algunas están Orden de la Merced, la Orden de los Franciscanos, la Orden de los Dominicos, de los Agustinos, Jerónimos, Jesuitas, Agustinas Misioneras y Santa Brígida. Y las que más se destacaron en Chile fueron la Orden de los Dominicos, la cual se fundó el 22 de diciembre de 1216 en Toulouse, Francia. Se destacaron por ser grandes maestros. También tenemos la Orden de los Franciscanos, la cual fue fundada en 1209. Fueron los primeros frailes en arribar a la Nueva España entre los años 1523 y 1536. Por último, tenemos la Orden de la Merced, fundada en 1218. Esta fue la primera en llegar a América y tuvo mucha importancia en Chile y en Perú, ya que fueron los que establecieron la conexión entre los nativos y los conquistadores. También una importante presencia de órdenes femeninas, tales como las capuchinas, carmelitas, clarisas, concepcionistas, dominicas, la Encarnación, la Enseñanza y jerónimas. Gracias a estas órdenes se logró educar a la comunidad local. Bueno, quiero contarles además que desde entonces existe el diezmo eclesiástico y el diezmo real. El primero era un tipo de ofrenda que el fiel debía pagar obligatoriamente y era administrado por la iglesia. En cambio, el diezmo real era el 10% que debían pagar al rey por la mercadería que se comercializaba y llegaba a los puertos a través de la entrada de un reino a otro. Desde la llegada de las distintas órdenes, se comenzaron a construir iglesias donde el fundador se le otorgaba privilegios y obligaciones. Esto se denominó derecho de patronato y fue brindado por el Papa Julio II a los reyes católicos. Según el patronato, la corona española podía elegir la jerarquía de la Iglesia en América, decidir sobre la construcción de iglesias, conventos y monasterios, recaudar y administrar el diezmo, autorizar la realización de sínodos y concilios y autorizar el viaje de religiosos a América. Bueno, ahora quiero contarles cuáles son las características de la evangelización en Chile. La estrategia de los evangelizadores incluye el aprendizaje de las lenguas indígenas y comprensión de sus costumbres y tradiciones. De esta forma podían penetrar en su sociedad. Los franciscanos crearon los colegios naturales, que eran escuelas que servían para educar a los mapuches. Establecieron fronteras desde el desierto del norte de México o la selva amazónica, hasta el extremo sur de la gobernación de Chile. En estas regiones habitaban pueblos nómades o seminómades, que retrasaron o imposibilitaron la conquista española de dichos territorios. Por último, les cuento cuáles fueron las principales fiestas religiosas en el Chile colonial. Inmaculada Concepción. Esta se celebra el 8 de diciembre. Esta festividad es para la Virgen María, que concibe al niño Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. En este día, los fieles van a los santuarios a pedir o a pagar mandas o, además, rezar. El Corpus Christi. Este se celebra el 3 de junio. Se conmemora la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, con misa y procesión alrededor de la iglesia parroquial. Además, el apóstol Santiago, el cual se celebra el 25 de julio, conmemorando la identificación de los restos del apóstol en Galicia. Y por último, tenemos a la Virgen del Socorro. Esta se celebra el 27 de junio, patrona de los padres redentoristas y cuyo ícono original está en el altar mayor de la iglesia de San Alfonso.
Esta festividad se celebra yendo a los diferentes templos que existían para esta Virgen. Como pueden ver, la influencia de la Iglesia y su evangelización durante la colonia sentó las bases hasta hoy en día en nuestro credo y cultura cristiana, lo que nos vinculó a través de la fe a Europa y el resto del mundo. Gracias por su atención.